el análisis de los circuitos mixtos. De hecho, por ahí les dejé un ejercicio que les compartí la vez pasada. ¿Alguien lo resolvió? ¿Alguien intentó resolverlo? Por los Yo, métodos que hemos... ¿Sí? ¿Quién? Sí, sí, igual. yo. ¿Cómo le hacemos para revisar lo que hicieron? Pero es que, bueno, a mí nada más hice las puras cuentas, no lo, no lo escribí, bueno, el diagrama. Bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos para revisar lo que hicieron? O para ver qué fue cuál fue el método que usaron. Pues si quiere ponga la imagen y explico. Correcto, entonces vamos a ver. Voy a compartirles pantalla. Esto fue de la clase pasada. ¿Sí lo están viendo? Sí, mi. Ok, entonces este es el ejercicio, ¿eh? Entonces dice el enunciado, usando la combinación de resistencias en serie en paralelo, halla la resistencia equivalente vista por la fuente en el circuito de la figura. Halla la potencia total disipada. Entonces aquí nos están diciendo que encontremos la resistencia equivalente a la resistencia total del circuito, vista desde la fuente, ¿verdad? Sí. Es decir, que necesitamos averiguar, La resistencia total. ajá, la equivalente entre estos puntos, ¿no? Como si pudiéramos conectar aquí un ómetro. Idealmente, ¿no? Porque los ómetros los debemos conectar en un circuito cuando no tenemos fuente. Entonces, Ujú. imaginariamente tenemos que quitar la fuente y conectar al ómetro. Entonces, ¿cuál fue la metodología que utilizó? ¿Por dónde Yo empezó? empecé de derecha a izquierda, reduciendo las resistencias. ¿Cuál? Yo, yo igual, mis, hice reducción. ¿Cuáles? Igual, ¿Cuáles redujo Yo, primero? las yo, que están en serie, Las las de últimas. 180 y 20 ohms. Ok, entonces voy a ir haciendo lo que ustedes me dicen, ¿vale? Entonces tenemos estas. Entonces de aquí tenemos como resultado una resistencia serie 1, que sería la suma de 60 más 80 más 20. ¿Cuánto les dio? 160. 160 ohms. $160. Y después de ahí, Se hace paralelo con la de 160. con esta otra. Vamos a ponerles nombre para que las podamos identificar, ¿no? Vamos a decir que esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Entonces, ya tenemos que sería RS1, va a multiplicar a la R1 porque están conectadas ¿en qué forma? ¿En qué forma las consideraron? ¿Serio paralelo? Paralelo, ¿no? Paralelo sí, paralelo sí. Entonces aquí obtuvieron una serie paralelo 1
que sería entonces el producto de ambas sobre la suma. Entonces aquí fueron 160 por 160. Aquí tenemos un caso específico que veíamos la vez pasada. Nos pudimos haber ahorrado las cuentas. ¿Por qué? Porque es la mitad de la resistencia. Bueno, de Porque tiene la 160. misma magnitud, ¿no? Ajá, decíamos la vez pasada, si tengo un par de resistencias conectadas en paralelo y cada una de ellas vale lo mismo, entonces la paralelo va a ser la mitad del valor de cualquiera de ellas. Vale, entonces son 80 ohms. Entonces ya de ahí, ¿qué más hicieron? Se vuelve a hacer en serie con las de 28, las 52 y la de 80. Entonces con esto vamos a tener una R serie 2 que consiste en sumar a la que obtuvimos como R paralelo 1 más la que numeré como R1, perdón, R2 más R3. Entonces, estas son, ¿qué? 160 más 28 más 52. 52. Miss, pero no es 160, es 80. Es 80 mis. Ay, cierto, gracias. Gracias. Correcto. Entonces, esta R serie 2, ¿cuánto les dio? 160. 160. 160. Ujú. Entonces, ya de ahí, ¿qué más hicieron? Queda en paralelo con la otra de 160 y lo mismo de hace rato. Ajá, entonces ahora obtendríamos una R paralelo 2, que sería la R serie 1 que acabamos de obtener. Cuando uso esta notación, estoy diciendo que ambas están en paralelo, ¿de acuerdo? Se lo pueden encontrar en los textos. Entonces aquí, como ambas son igual 160, aquí nos van a dar entonces 80. 80. 80. Bien, entonces ya de ahí, ¿qué nos Nada más queda? queda la de 20 y la de 80. Ok, entonces nos queda ya un circuito muy simplificado, ¿no? Nos va a quedar la de 20, la de 80. En serie con la fuente. Entonces aquí la fuente son 200 volts. Entonces ya finalmente la resistencia total o la equivalente nos queda de 100 ohms, porque sumamos ambas. ¿De acuerdo? Ya, luego. Entonces la ley de Ohm. Ajá, entonces aquí ya Sacar la tenemos. corriente total. Ya tenemos la respuesta a lo primero que nos preguntan, la resistencia equivalente a la total. Y la otra parte es la potencia total disipada. Entonces, aquí para la potencia total disipada, ¿qué ecuación usaron? Potencia igual a qué? O voltaje al cuadrado entre resistencia. Ajá, esa es una. Sí, O se saca entonces, la corriente y de ahí se hace ya de ahí ya podemos sacar la potencia también. ajá, tengo otra ecuación que me dice que es intensidad de corriente al cuadrado, o la otra genérica que es voltaje por intensidad. De acuerdo a los datos que tenemos aquí, creo que esta nos conviene, ¿no? Esta, porque ya tenemos el voltaje. El voltaje de la fuente son 200, eso sería al cuadrado, y la resistencia equivalente, 100. Entonces, la potencia nos va a Es dar igual a 400 watts. 400 watts. ¿Vale?
Entonces ahí está el ejercicio. 400 watts, ¿sí? Ahora, supongamos que me preguntan, vamos a adicionarle aquí otra preguntita. Supongamos que me preguntan cuánto vale la corriente que pasa a través de esta resistencia, la cual la voy a llamar IA. ¿Cómo le hago para encontrar a IA? Entonces, decíamos la vez pasada que toda esta parte del análisis, todo esto hasta acá, viene siendo la reducción. Entonces, para encontrar valores parciales de los elementos, tengo que emplear el retorno. Me tengo que regresar. Y eso es lo que tendría que hacer para encontrar IA. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por dónde empiezo para lo que sería el retorno? Ok, Entonces, sí. ahora, ¿sí? Desde la Ahora, resistencia equivalente, Mix. sí. Entonces ahora voy de regreso. Vamos con el retorno. Entonces dices, compañeros, la resistencia equivalente. ¿Qué hago entonces con la resistencia equivalente? Esta es mi resistencia equivalente. ¿Qué hago con ella? ¿O qué hago con este último circuito? Calcular su corriente. Ajá, entonces aquí la corriente, recuerden ustedes que sale del positivo y llega al negativo en la fuente. Entonces, esta va a ser la que llamamos corriente total. Tengo entonces que la corriente total, de acuerdo al idioma, va a ser igual. Corriente total igual a el voltaje total, que son 200, entre la resistencia total, que son 100. Entonces aquí tendríamos que la corriente total son 2 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener que estos 2 amperes van a salir de la fuente. Aquí tengo 2 amperes. Entonces pasan por la resistencia de 20 y llegan a este nodo. Llegando a este nodo, ¿qué pasa con los 2 amperes? O con la corriente total. Se divide. Se va a dividir. Entonces aquí vamos a decir que ¿cómo llamamos a esta corriente? Vamos a decir que sea la corriente IA. Y acá vamos a tener otra corriente que sería IB. Entonces esta IB atraviesa la resistencia de 28 y llega a este otro punto. Entonces, en ese punto, ahora sí ya se divide en IA y en otra porción que se viene por acá, vamos a llamarla IC. Entonces, ¿cómo le hago para ir determinando las corrientes parciales? Con la ley de Ohm y de acuerdo a las resistencias que fuimos reduciendo. Uh-huh. Entonces, el circuito anterior a este sería este, en donde tengo aquí la fuente. La fuente de 200 volts, entonces aquí tengo 20 ohms. Este R4 es de 160 y
con la que redujimos es la R serie 1. No es la R serie 2, aquí. Que son 160. Entonces aquí podemos visualizar qué pasa con la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí quedamos que por acá vienen 2 amperes. Y como las dos son iguales en valor, ¿cómo se va a dividir mi corriente? ¿Cuánto se va a ir por cada rama? A la mitad sería un Un ampere. ampere y Ajá, un... 1 ampere y 1 ampere. Entonces de ahí tengo que 1 ampere es la corriente que en el circuito original la llamé como IB. Entonces de ahí voy a tener que el circuito, entonces ahora regresamos al circuito anterior. Entonces aquí teníamos a 160 y aquí teníamos 3 resistencias. 3 resistencias que a la hora de sumarlas nos daban 160. Entonces es la de 20, es la de 160 y las que están involucradas en esta de 160 es la de 28, la de 80, que es el resultado de las primeras dos de 160 en paralelo, y la de 52 ohms. Entonces ya identificamos que acá entran 2 amperes y se va a dividir entonces aquí en 1 y por acá viene el otro ampere. Entonces, de esta de 80 ohms, sé que tengo otro circuito en donde tenemos la siguiente configuración. Entonces tengo la resistencia de 20, la de 160, la de 28, la de 80, la de 52. Acá tengo la fuente. Entonces son 28 ohms. Pero aquí la de 80 me está involucrando a 2 de 160. 160 ohms. No, esta sí es de 20 ohms. Esta es de 20 y esta es la de 28. Es la de 160 de las originales. 160. Es la de 52. Acá tengo la fuente de 200 volts. Y seguimos el recorrido de la corriente. Entonces, acá la corriente total quedamos que son 2 amperes. Quedamos que llega aquí, se divide. Aquí me queda 1 ampere. Y por acá sigue 1 ampere. Entonces, cuando llega ese ampere acá, como ambas son iguales, se va a dividir de forma igual, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 0.5 y acá también 0.5. Entonces, si regresamos al circuito anterior, veamos dónde está ubicada la IA y esta la de 160. Entonces, con esta división, aquí ya puedo averiguar cuánto vale IA. IA mayúscula. Son 0.5 amperes. ¿Sí? ¿Preguntas sobre cómo hicimos esto? ¿Dudas? Miss, ¿Sí? la corriente se va a dividir en proporciones iguales solamente cuando las resistencias sean iguales. Bueno, Sí, para ambos. sí, Ah, ok. exactamente, sí. Sí, si no tuviéramos valores iguales, entonces aquí el método a seguir sería encontrar
encontrar en esta que es la equivalente de ambas en paralelo, encontrar el voltaje aquí. Con esta corriente y con la resistencia encuentro el voltaje. Entonces, esa de 80 me involucraría aquí a 2 en paralelo y el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces ya con el valor particular de cada una de las resistencias y el voltaje que encuentro, pues ya puedo encontrar la corriente para el caso en que ambas resistencias sean diferentes. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? No me todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Sí han estado adelantando el estudio de los temas? No, mis. No, ¿qué pasó? Es que las tareas y ya ve, mis. Decía uno de mis profes, ser ingeniero cuesta y es muy caro ser ingeniero. Entonces necesitamos aplicarnos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces el siguiente subtema. ¿Sí ven bien la figura que tengo en la pantalla? Sí, Miss. Bueno, entonces, esta es otra técnica para reducir circuitos. Ya veíamos la reducción de circuitos con las ecuaciones de resistencias en serie y resistencias en paralelo. También tengo otra opción, es la conversión de una conexión delta a una conexión estrella. O viceversa, la conversión de una estrella a una delta. Estas conexiones delta y estrella, ¿las han escuchado nombrar por ahí? ¿Las conocen? Escuchado nada más. Sí, Sí, más o Sí, de los menos. motores. Escuchamos el motor, exacto. A Los ver, ¿qué motores. es lo que han escuchado? Pues la conexión de un motor. ¿Qué es lo que han escuchado? A ver, díganme. Que, con, bueno, yo en los motores más o menos que me acuerde, Ujú, que ayuda a reducir, no me acuerdo si el voltaje o la intensidad de corriente cuando prende el motor, ujú. y es lo único que me acuerdo. Es para la conexión del arranque de un motor trifásico, ¿no? Y que Sí, la estrella se supone que deben estar conectados a un mismo nodo. es un punto común, correcto. Entonces, básicamente se utiliza para sistemas trifásicos. Sistemas trifásicos, 3 fases, 3 hilos, por ejemplo, en corriente alterna. Ujú. Entonces, puede ser que tengamos por acá a un motor con mucha imaginación. Generalmente los devanados de los motores se utilizan indicándolos como bobinas. Ujú. Entonces, por ejemplo, esta es una conexión en estrella para un motor y como decían sus compañeros, es para reducir el voltaje de arranque en un motor. Entonces, los temas trifásicos son los que comúnmente se utilizan para la generación de la energía eléctrica. De hecho, los alternadores están conectados en delta o en estrella. Ujú. Entonces, aquí tenemos la opción de que puede funcionar un sistema con 3 fases y 3 hilos, o también si se agrega la conexión del punto común, que sería la Tierra, a 3 fases, 4 hilos.
También los motores pueden estar conectados en delta. En general, el equipo eléctrico trifásico, se habla de transformadores o se habla de motores, pueden estar conectados en estrella o pueden estar conectados en delta. Y el rango de valores de voltaje que se utilizan, pues es bastante práctico para poder alimentar y hacer instalaciones eléctricas y residenciales o industriales. Entre fase y fase generalmente se tienen 220 volts. Entre fase y neutro se tienen 127 volts en corriente alterna. Entonces son dos conexiones que me dan versatilidad a la hora de operar y de generar energía eléctrica. Entonces, con este preámbulo, yo también puedo utilizar estas conexiones para reducir resistencias. Entonces aquí lo que tengo en color negro viene siendo lo que se conoce como una conexión delta. Aquí las letras para cada una de las resistencias en delta serían RA, RB y RC. Entonces esta conexión del delta yo la puedo transformar a una estrella en donde están en color rojo y las letras ahora serían R1, R2 y R3. Después de una serie de pasos, como dicen por ahí en los libros de matemáticas, después de una serie de pasos y análisis, llegamos a encontrar las ecuaciones que me van a permitir pasar de una conexión delta a una conexión estrella para cada una de las resistencias que voy a generar en la nueva conexión que sería en estrella. Entonces aquí estoy llamando a R3, esta resistencia, es que la que tengo por acá. Entonces aquí R3 va a ser calculada por el producto de RA por RB sobre la suma de los valores parciales de cada una de ellas. Para R1 sería RB por RC sobre el mismo denominador, que es la suma de las tres resistencias parciales, y R2 sería RA por RC sobre la suma de las resistencias parciales. Ahora, aquí para resolver ejercicios y para resolver en el examen, sería conveniente que se aprendieran las ecuaciones de memoria. ¿Cómo ven? ¿Sería fácil o difícil que se los aprendan de memoria? ¿Qué tan buena memoria tienen? Si con trabajo, si me sé mi nombre, no. No. Pues puede ser que sí no las podamos aprender. Puede. Bueno. Aquí dentro de nuestro objetivo final de la competencia que tienen que alcanzar es el análisis, el razonamiento. Podemos basarnos en estos dos aspectos para que puedan ustedes manejar estas ecuaciones. Aquí hay una cuestión importante y es cuestión de la geometría en la figura. Veamos, para la resistencia 3. La resistencia 3, aquí en el numerador tengo que ser producto de RA por RB. Y yo observo acá que RA está del lado derecho y RB está del lado izquierdo. Entonces, en el numerador voy a poner el producto de las resistencias que estén a los lados de la resistencia que voy a encontrar, que sería R3. Entonces, aquí sería RA por RB. Y el denominador, pues no hay mucho pierde, tengo que hacer la suma de todas las resistencias parciales. Para R1, que es la que tengo acá, sería multiplicar RC por RB, aquí lo tengo, entre la suma. Y para R2, entonces sería RA por RC, aquí está, son las dos que tengo a los lados, sobre la suma. Y ya, tengo entonces las resistencias R1, R2 y R3. Aquí sí hay que tener cuidado que la nomenclatura de lo que voy a utilizar acá para calcular la resistencia sea la misma que la que tenga yo acá, es decir, que coloque los valores de manera correcta, porque luego por ahí colocan los valores de manera incorrecta, los cambian, entonces ya mi resultado no es el favorable, no es el que se debe de ser. Entonces, para delta de estrella, pues acuérdense nada más, es el producto sobre la suma y hay que ver qué resistencias tengo a los lados de cada una de las que quiero convertir a estrella. La otra conversión, que sería de estrella a delta. Entonces ahora la estrella la tengo aquí adentro, es la misma nomenclatura, la misma figura, la estrella la tengo adentro, y ahora entonces RA, que va a ser la resistencia para la delta, va a ser igual a la suma de todos los productos posibles de los pares de resistencias que tengo, que sería R1 por R2, R1 por R2, más R2 por R3, más R3 por R1, la suma de todos los productos de pares que tengo aquí, sobre la resistencia SSRA, sobre la resistencia opuesta
a la que quiero calcular, que sería RA, la resistencia opuesta es R1. Aquí está, ¿sí? En el numerador, aquí para RB es el mismo y para RC igual. Lo que va a cambiar va a ser entonces la resistencia que tengo acá en el denominador. Entonces, para RB voy a utilizar en el denominador la resistencia opuesta, que sería R2. Y para RC sería entonces la resistencia opuesta, que sería R3. Entonces, así como que está más fácil, ¿no? Me fijo en la ubicación de los elementos y veo cómo me queda la ecuación. Claro, se entiende que para examen y para resolver ejercicios, pues van a tener su formulario a la mano. ¿Sí acostumbran a hacer formularios? Sí, Miss. Bueno, Sí, Miss. entonces espero que todos tengan su formulario a la mano. Y si se les llega a atorar alguna cuestión de las ecuaciones, pues nada más revisan su formulario para que corroboren si se está cumpliendo lo que decimos. Entonces vamos con un ejemplo antes del ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre cómo plantear estas ecuaciones, sobre cómo identificarlas? No. Bueno, entonces recuerden que estamos aprendiendo técnicas para análisis de circuitos. Entonces, esta es otra técnica para la reducción de circuitos. Vamos entonces con este ejemplo. En este ejemplo podemos ver si tengo posibilidad de reducir en serie o en paralelo resistencias. El enunciado me dice, determine V, el voltaje, en el circuito de la figura. Este voltaje está marcado aquí en la resistencia de 35 ohms. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Se entiende que es la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia y el valor de esta resistencia. Para eso, pues yo necesito, como lo hacíamos en los ejemplos anteriores, necesito reducir el circuito para averiguar las corrientes, ¿sí? Las corrientes. Entonces, aquí, de la fuente de 100 volts, sabemos que sale una corriente, que va a ser la corriente total, pero que al llegar a este punto, se va a dividir en una, dos y tres corrientes. Entonces aquí vamos a llamar a esta como IX. Esa es la que nos va a interesar porque es la que está pasando por la resistencia de 35 ohms, que es donde me están pidiendo encontrar el voltaje. Entonces, la técnica sigue siendo reducir el circuito y del circuito reducido, entonces ir determinando corrientes para llegar a la que me interesa. Entonces aquí, así un vistazo rápido. ¿Puedo hacer reducciones en serie o en paralelo de resistencias? No, No, No. Alguien puede decir, bueno, reduzco la de 12 y la de 20 en serie. ¿Están en serie? no, porque hay una no, porque, resistencia Porque ajá, tengo aquí una conexión. entre esos dos nodos. Vale. O alguien puede decir, bueno, entonces las reduzco en paralelo. ¿Puedo reducirlas en paralelo? No. No, porque No, tengo acá una entre los dos nodos. Acá abajo sí coinciden sus dos nodos, pero acá no, porque tengo otra. Alguien puede decir, bueno, entonces reduzco todas estas en serie. ¿Puedo? no, porque hay Tampoco. nodos de por medio. Porque hay nodos de por medio, ¿sí? Entonces aquí me enfrento a una situación en la cual no puedo reducir el circuito. Entonces tengo que ver cómo trabajar la aplicación de lo que acabamos de ver. Entonces aquí puedo yo proponer una transformación. Puedo proponer entre este nodo, entre este otro y entre este otro, una transformación a estrella. Acá también puedo, ¿no? Acá también hay una delta, o acá arriba también hay una delta. Entonces ahí tengo libertad de escoger en dónde trabajar. Ya conforme vayamos trabajando los ejemplos y vayamos viendo y vayamos teniendo más práctica, pues podemos identificar dónde es más conveniente poner
la transformación. Entonces vamos a decir que esta es R1, esta es R2 y esta es R3. Entonces aquí voy a hacer una transformación de delta a estrella. Delta a estrella. Entonces recuerden ustedes que todas las técnicas están encaminadas a simplificarnos el trabajo, a que podamos trabajar de manera más sencilla. Entonces, aquí vamos a ver. Para la resistencia 1, en la transformación de delta a estrella, entonces ahora la resistencia 1, que es la de la estrella que voy a encontrar, es el producto de las dos resistencias que están a los lados de R1, que serían, en este caso, 12 por 10. Según la ecuación que veíamos acá, aquí para R1, entonces es el producto sobre la suma de las resistencias parciales. Entonces aquí voy a sumar la resistencia de 10, la de 12 y la de 20. Entonces, de aquí, ¿qué valor vamos a tener? Haciendo por acá las operaciones, vamos a tener que esto nos va a dar 2.86 ohms. Para la resistencia 2, ¿a quién voy a poner en el numerador para la resistencia 2? ¿Qué resistencias están a los lados de la resistencia 2? Esta es mi resistencia 2. La de 10 ohms y la de 20 ohms. Ajá. 10 por Bien, 20 bien. y abajo 42. Ok. Entonces, esto nos va a dar, haciendo las cuentas, un valor de 4.76 ohms. Y para la resistencia 3, entonces, ¿a quién pongo en el numerador? 12 por 20 12 por 20 sobre 42. sobre 42, y nos va a dar 5.71. 5.71 ohms. Correcto, entonces con esto ya hice una transformación de delta a estrella. Y esto ya me va a permitir a mí simplificar al circuito de la siguiente manera. Entonces aquí tengo la resistencia de 16, aquí tengo la fuente, acá tengo la de 35, la de 15, acá entonces la de 30, y entonces ya desaparezco la de 10 y la de 12, y voy a colocar a la R1. Entonces aquí pongo a la R1, acá pongo a la R2 y aquí pongo a la R3. Entonces aquí la fuente son 100 volts, aquí son 16 ohms, aquí son 30 ohms, aquí son 15 ohms. R1 nos dio de 2.8 ohms. La R2 nos dio de 4.76 ohms. Y la R3 nos dio de 5.71 ohms. Entonces ahora sí, ¿puedo reducir en serie o en paralelo? O nada más en serie. ¿A quién reduzco? A 34.76.
y a Ajá. 15, 2.8. Correcto. Entonces ahora sí ya tengo posibilidad de reducir. Esto sería R serie 1, entonces serían 30 más 4.71, serían 34.76 ohms. Y estas otras dos, que sería entonces aquí, esta es R serie 2, y serían 15 más 2.8, serían 17.8 ohms. Entonces ahí ya como que vamos reduciendo el circuito. Entonces con esto acá tendríamos la resistencia 16, la fuente de voltaje, la de 35. Entonces ya no tengo la de 30, ya tengo ahora la de 34.76. Tengo la parte de arriba. Vamos a poner la parte de arriba, como debe ir, para que no perdamos el hilo de cómo están conectadas las resistencias. Entonces acá en la parte de arriba tengo la de 34.76 ohms. Aquí entonces la de 17.8. Y por acá tengo la R3 de 5.71 ohms. ¿Qué reducción entonces me conviene hacer ahora? La de 34 y 17 Ajá, ¿cómo las voy a reducir? en paralelo. En paralelo. Entonces aquí vamos a tener esta reducción. Sería la R paralelo 1 y serían entonces 34.76 por 17.8 entre 34.76 más 17.8. Entonces esta R paralelo 1, vamos a ver cuánto nos va a dar. .79 ohms. 11.79 ohms. Entonces, con esto, ya el circuito se va a reducir todavía más. Pues aquí tengo la resistencia de 16. Aquí tengo a la fuente. Aquí tengo la de 35. Y acá, en lugar de tener las dos en paralelo, es la resultante, que es 11.79 ohms. Entonces aquí son 16, aquí son 32. No, perdón, son 35. 35 ohms. Acá la R3, que no la hemos reducido, que es de... Ay, ¿qué valor teníamos para la R3? 5.71. De 5.71. La fuente entonces con un valor de 100 volts. ¿Qué reducción hago ahora? La de 11 y 5. Entonces aquí vamos a tener que esta es la R serie. ¿Qué número le vamos a poner? La R serie 3. R serie 3. Son los 79 más 5. 17.5. Gracias. 17.5 ohms. Entonces esto ya nos da pie a un circuito todavía más simplificado. No tengo la resistencia de 16, la de 35 y la que acabamos de calcular como 17.5 ohms. Acá tengo la fuente.
Entonces aquí son 16 ohms. Aquí son 100 volts. 35 ohms. ¿Qué reducción nos toca hacer? De 35 y 17. En paralelo. Entonces esta es nuestra R paralelo. Le vamos a poner R paralelo 2. R paralelo 2 y serían entonces 17.5 por 35 sobre 17.5 más 35. Entonces esta R paralelo 2 nos va a dar de 11.67 ohms. Con esto entonces ya pasamos a un circuito todavía mucho más sencillo. Entonces tenemos a la de 16. Tengo una sola resistencia, que es la de 11.67 ohms. La fuente de voltaje de 100 volts. Correcto, entonces aquí ya tengo un circuito mucho más reducido. Recuerden ustedes que nuestro objetivo es encontrar esta corriente IX para poder encontrar este voltaje V. Entonces, ahorita volvimos a ampliar la técnica de reducción. Ahorita redujimos. Entonces ahora vamos con la otra fase que es el retorno. Vamos a ir retornando entonces en los circuitos. Entonces vamos a ir viendo aquí cuál va a ser el valor y el camino de la corriente. Entonces en este circuito final tenemos posibilidad de encontrar a la corriente total. Es un circuito serie, entonces aquí mi corriente total va a ser la misma para todos los elementos. Empleando la ley de Ohm, entonces esta corriente total, ¿a qué va a ser igual? Según la ley de Ohm, corriente es igual ¿a qué? Voltaje sobre resistencia. Entonces aquí sería mi voltaje, 100, y la resistencia serían 16 más 11.67. Aquí entonces con esta operación estoy encontrando la resistencia equivalente en serie que me queda en el circuito final. Entonces aquí vamos a ver, serían 100 entre 16 más 11.67 nos da de 3.61. 3.61 amperes. 3.61 amperes. Entonces acá tenemos que están entrando por acá estos 3.61 amperes. Entonces llegamos a este nodo, vamos a ver que se va a dividir en una y en otra corriente. Entonces a esta corriente vamos a llamarla IZ, por ejemplo. IZ. Y esta IY. No, pero es que esta es la corriente de la resistencia 35. Esta es la que necesito, entonces necesita es IX. De hecho, esta es IX. Entonces, tengo este circuito. ¿Cómo hago para encontrar IX? Sabiendo su voltaje. Ajá, como le comenté hace un rato. Entonces, si encontramos el voltaje en la resistencia de 11.67, automáticamente vamos a encontrar el voltaje en la resistencia de 17.5 y en la resistencia de 35. ¿Por qué? Porque es igual como están en paralelo. Ajá, porque están en paralelo. Entonces aquí este voltaje va a ser igual a la corriente total por el valor de la resistencia equivalente paralelo. Entonces aquí tenemos que el voltaje en la resistencia de
35 ohms sería 3.61, que es lo que vale la corriente total, por la resistencia equivalente paralelo, que es 11.67. Entonces vamos a ver aquí cuánto nos da esto. Son 3.61 por 11.67 y nos da 42.17 volts. Entonces aquí ya sé que este voltaje, que es el voltaje de la resistencia de 35, y que obviamente va a ser el voltaje X, y que es el voltaje que nos están pidiendo, va a ser igual a el producto de la corriente IX por la resistencia a través de la cual está pasando dicha corriente. Entonces aquí tengo que el voltaje, que es el que nos están preguntando, sería... pero todavía no encontramos la corriente. Para la corriente, de hecho ya lo encontramos, ¿no? Aquí está, ya no necesitamos la corriente, porque están en Es el- paralelo, es el mismo. Ya no tenemos que hacer más cálculos. Ya de pero hecho ese es aquí el el voltaje. Este ya es el voltaje que nos preguntan. Sí, si observamos acá el circuito original, esta es la resistencia donde nos piden el voltaje Vx, y acá en el circuito anterior de este paralelo tengo estos dos paralelos, y ya quedamos que es el mismo. Entonces aquí tengo ya mi voltaje que me están preguntando. Bien, ¿preguntas, dudas sobre este ejercicio? Tomis, La corriente. ¿En cuál corriente? ¿En cuál corriente? ¿Tienen dudas en la corriente? La de IX. La IX. Esta IX. Si quisiéramos averiguarla. Ya más es el voltaje entre la resistencia. Si quisiéramos averiguar esta corriente, sería el voltaje que acabamos de determinar, que son 42.17, entre la resistencia, que es de 35. Entonces aquí serían 42.17 entre 35, serían 1.2 amperes. Entonces de los 3.61, acá se dividen 1.2, entonces la IY, ¿cuánto sería? Sería 2.4 amperes. ¿Cómo sacó los 2.4 amperes? Dividí también como ese mismo voltaje entre la resistencia de 17.5 ohms. 42.17 entre 17.5. ¿Cuánto me dijo que era, perdón? 2.4 amperes. 2.4 amperes. O también, si aplicamos ley de corrientes, si están entrando 3.61, entonces Y va a ser la diferencia, ¿no? De la que entra, 3.61, menos la que sale, que es la IX, 1.2. Entonces esto también nos tiene que dar 2.4. 2.4. Entonces aquí, aplicando las leyes que conocemos, pues podemos tener aquí la respuesta de lo que queramos determinar. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Creo que no, Miss. Bueno, entonces tenemos aquí otro ejemplo. Este sí ya no me dio tiempo de pasarlo en limpio. Aquí en este ejemplo nos están preguntando por una corriente. Nos dicen cuánto vale la corriente y en el siguiente circuito. Tengo una primera resistencia por acá, otra por acá. Ahora, la aplicación de la transformación de las resistencias
No implica que hagamos solamente una transformación, ¿eh? Depende de cómo está el circuito, puedo hacer una o dos o varias transformaciones para poder llegar a un circuito más simplificado con la transformación de delta estrella o de estrella a delta. Entonces aquí la que vimos fue de delta a estrella. Puede ser que también podamos aplicar una de estrella a delta. Eso depende de la configuración del circuito. Entonces aquí tengo este circuito. Los valores de las resistencias, aquí es 4, aquí es 3, 6, 12, 2, 8, 4, 8, 10. La corriente que nos piden es esta corriente. Y nosotros observamos es la corriente total del circuito. Entonces aquí, otra vez, cuando nos topemos con un circuito, con un diagrama de un circuito, la pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos reducir resistencias en serie o en paralelo, o si no podemos reducirlas, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Tengo posibilidad entonces de reducción para resistencia serie o paralelo? No. No, porque estas 6 y 3 no están en paralelo. Tengo esta. Estas 12, 8 y 2 y 4 tampoco. Aquí hay, pues si bueno, esto es en serie. No, porque aquí tengo nodos. Entonces aquí tengo que hacer transformación. Voy a proponer entonces aquí una transformación estrella. De esta forma. Una primera transformación. Acá voy a proponer otra. Una segunda transformación. Con esto entonces voy a tener posibilidad de simplificar el circuito. Entonces esta la voy a nombrar como R1. R2. R3. R4. R5 y R6. Entonces con esto ya puedo identificar cómo voy a ir reduciendo mis resistencias. Entonces, de acuerdo a la ecuación para la transformación de delta estrella, R1 va a ser igual al producto de las resistencias que están a los lados de R1. ¿Qué resistencias son? Este es R1. ¿Cuáles están a los lados? 4 y 3. 3 y 6. 6 y 3. 6 y 3. Entonces 6 por 3 sobre la suma de las tres resistencias en delta, que sería la de 6 más 3 más 12. Entonces aquí son 18 entre 21. Esto nos da 0.85 ohms. Para la resistencia 2, ahora, ¿a qué producto hago arriba? ¿Qué resistencias voy a multiplicar arriba para la resistencia 2? Es la R2. ¿Cuáles están a los lados de R2? 3 y 12. 3 y 12. Entonces aquí serían 3 por 12. Y para la R3, 6 y 12. 6 y 12. Entonces serían 6 por 12. Entonces aquí tengo que sería 1.71 y aquí 3.42 ohms. Vamos entonces con las resistencias de la estrella inferior. R4. ¿A quién multiplico en el numerador para R4? ¿Qué resistencias tengo a los lados de R4? 8 y 10. 8 y 10. Entonces aquí serían 10 por 8
entre la suma de 10 más 8 más 4. Entonces esto nos va a dar 80 sobre 22. Esto es igual a 3.63. Para la R5, ¿a quién pongo en el numerador? ¿Qué producto voy a realizar en el numerador? R5 es esta. ¿Cuáles están a los lados de R5? 10 y 4. 10 por 4. Entonces aquí serían 40 entre 22. Nos da de 1.18 ohms. Y finalmente para R6. ¿A quién pongo en el numerador? ¿A quién voy a multiplicar en el numerador para R6? 4 y 8. 4 y 8, correcto. Ajá, entonces aquí tengo que son 32 entre 22 y nos va a dar de 1.45 ohms. Entonces, esto ya nos va a permitir simplificar el circuito de la siguiente manera. Bueno, aquí tengo a la fuente. Aquí tengo entonces la resistencia de 4. R1, R2, perdón, R3, R2. Acá tengo la resistencia de 8, la de 2, la resistencia inferior de la estrella inferior sería esta R5, este es R6, R4. Entonces son 4 ohms. R1 nos dio de 0.85. 0.85 ohms. R3 nos dio de 3.42. R2 de 1.71. Esta es de 2 ohms. Esta es de 8 ohms. R5 es de 1.18. R6, 1.41. Y R4, 3.63. Entonces, la fuente de voltaje, 20 volts. ¿Qué reducciones hago ahora? A mí es una pregunta. ¿La R5 no es de 1.81? R5, es esta R5. R5, 1. El valor. Déjenme verificar. R5 son 40 entre 22. Sí, es correcto. Gracias. Gracias. 1.81. Correcto. Sí, gracias. Entonces vamos con ¿qué reducción puedo hacer ahora? Las que están en serie, que es la de 3.42, 8, 1.81, y del otro lado la de 1.71, 2 y 1.43. Correcto. Digo, Entonces 41. entonces aquí tengo dos resistencias, dos series de resistencias que puedo encontrar con su valor. Entonces sería... También se puede la de 4 y 0.85. Ajá. Exacto, de una vez.
Entonces aquí serían R serie 3. Entonces R serie 1 serían 3.42 más 8 más 1.81. Por ahí vayan haciendo las cuentas y me dicen qué resultado tenemos para R serie 1. Entonces, R serie 2 serían... R serie 2 sería sumar 1.71 más 2 más 1.41. Y para R serie 3 serían 4 más 0.85. Entonces aquí directamente ya serían 4.85 ohms. R serie 1. ¿Cuánto nos das R serie 1? Serían 3.42 más 8 más 11. No, más 1.81. 13.23. Por ahí verifiquen las cuentas, por favor. Y la otra sería 1.71. Da 3.12. La RS2. Sí, 3. ¿Qué, perdón? 12. 3.12. Ujú. Bien, entonces con esto pasamos a un circuito más simplificado. Miss, ¿Sí? en la RS2 está mal. ¿Perdón? En la RS2 Ajá. es 3.89. 3.89. Entonces corregimos. No, espérate, a ver. Es 5.12. 5.12, ¿no? 5.12, perdón. Ok, gracias. 5.12. Ah, sí, me faltó sumar el 2. Bueno, entonces acá tenemos que esta es la RS3 y aquí entonces las RS1 y RS2 nos quedaron en paralelo y acá nos queda otra resistencia que es del circuito original. No. Entonces aquí esta RS3 es 4.85. R serie 2, 5.12 ohms. R serie 1, 13.23. Esta que tengo acá abajo, 3.63. Y la fuente de 20 volts. Entonces no hay que perder de vista qué es lo que queremos calcular. Queremos calcular esta corriente. Es la corriente total. Esta. Es la que queremos calcular. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Puedo hacer más En reducciones? paralelo la de 13.25 con 5.12. Entonces vamos a llamarla como R paralelo 1. Y R paralelo 1 sería 13.23 por 5.12 sobre 13.23 más 5.12. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta R paralelo 1. 3.69. 3.69 ohms. Con esto entonces ya nuestro circuito se va a ver todavía más simplificado.
Entonces, nos va a quedar un circuito serie con 3 resistencias y la fuente. Entonces aquí este es 4.85, este es 5.12 y este es 3.63. Entonces a la fuente de voltaje de 20 volts y la corriente que nos interesa, que es esta. De hecho va a ser la corriente total en el circuito. Entonces, en ese último circuito ya simplificado, esta corriente aquí va a ser igual, según ley de Ohm. Al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos voltaje 20 y mi resistencia serán 4.85 más 5.12 más 3.63. Entonces aquí tenemos que la corriente, bueno, aquí serían 13.6. Entonces la corriente serían 20 entre 13.6. Nos va a dar de 1.47 amperes. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? No, Miss, todo bien. Ay, soy bien buena maestra. Ustedes son muy buenos alumnos que aprenden de volada. ¿Cuál de las dos cosas? Ambas. Las dos. Ambas. Correcto. Bueno, entonces, ¿dudas del día de hoy? No, Miss. ¿No? Bueno, entonces, No. vamos a dejar la clase aquí el día de hoy. Es viernes. Entonces, para que volvamos con más energía el lunes. Nos vemos el lunes entonces en clase. Y la recomendación, vean las actividades en Moodle, vean el material que hay en Moodle, por favor. ¿Sí? Sí, maestra, ahora sí. Ok, Miss. Conste. Entonces, por favor, ya saben, escriban en el chat su nombre para la asistencia del día de hoy. Ah, sí.